Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Se sometió a una persona a unas sesiones de entrenamiento para el manejo de una máquina de análisis químicos y se valoró la destreza en el manejo en diversas ocasiones, valorándola en una escala de 0 a 100. Los resultados obtenidos aparecen en la siguiente tabla. Se pide, primero, calcular la destreza alcanzada al cabo de 8 sesiones empleando el modelo logarítmico. Segundo, calcular el número de sesiones necesarias para alcanzar una destreza del 80 empleando el modelo exponencial. Y tercero, justificar razonadamente cuál de las predicciones anteriores es más fiable. Bien, empezamos con el apartado primero, donde nos piden que calculemos la destreza alcanzada al cabo de 8 sesiones empleando el modelo logarítmico. Como tenemos que predecir la destreza, tenemos que utilizar el modelo de regresión de la destreza sobre la sesión de entrenamiento, es decir, de y sobre x. Y el modelo logarítmico de y sobre x tiene ecuación y igual a a más b por el logaritmo neperiano de x. Bien, para poder calcular este modelo, podemos convertir fácilmente el modelo en un modelo lineal sin más que hacer el cambio de variable. Al logaritmo de x le vamos a llamar z, de manera que el modelo logarítmico se convierte en un modelo lineal, siendo z el logaritmo de x, es decir, el logaritmo de las sesiones. Así, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es transformar la variable sesiones aplicando el logaritmo neperiano para obtener la variable z, que es el logaritmo de las sesiones. Aplicamos el logaritmo a cada uno de los valores de sesiones y obtenemos el logaritmo neperiano de 2, 0,69, el logaritmo neperiano de 5, 1,61, el logaritmo neperiano de 7, 1,95, el logaritmo neperiano de 10, 2,30, el logaritmo neperiano de 12, 2,48 y el logaritmo neperiano de 16, 2,77. Así pues, en el fondo se trata de calcular la ecuación de la recta de regresión de y sobre z. Recordamos que la ecuación de la recta de regresión de y sobre z era y igual a la media de y más la covarianza de y y z entre la varianza de z por z menos la media de z. Necesitamos, por tanto, calcular las medias de y de z, la covarianza y la varianza de z. Bien, rápidamente procedemos a calcular cada uno de los estadísticos. La media de z, recordamos, es la suma de los valores de z entre el tamaño de la muestra. ¿Vale? Vamos sumando cada uno de los valores de z, 0,69 más 0,61 más 1,95 más 2,3 más 2,48 más 2,77 y dividimos todo entre el tamaño de la muestra, que es 6. Esto nos da una suma de 11,8086 dividido entre 6, la media sería 1,9681, que sería el logaritmo de sesiones. La media de y, de igual modo, será la suma de los valores de y entre el tamaño de la muestra. Será 15 más 40 más 62 más 86
más 92 más 95. Entre 6 nos da una suma de 390 y dividiendo entre 6 nos da la media de 65 puntos. La varianza de z, la fórmula es la suma de los cuadrados de z entre el tamaño de la muestra menos la media de z al cuadrado. Vamos sumando por tanto los cuadrados de z, 0,69 al cuadrado más 1,61 al cuadrado más 1,95 al cuadrado más 2,3 al cuadrado más 2,48 al cuadrado más 2,77 al cuadrado. Todo esto dividido entre 6 y le restamos la media que hemos calculado antes de 1,9681 al cuadrado. Esto nos da una suma de 26,0212 entre 6 menos 1,9681 al cuadrado, lo que nos da una varianza de 0,4635. 0,4635. Esto sería logaritmo cuadrado de sesiones, ¿no? Logaritmo cuadrado de sesiones. Finalmente calculamos la covarianza de IZ. La fórmula de la covarianza de IZ es la suma del producto del valor de I por el valor de Z en cada par. Se divide entre el tamaño de la muestra y se le resta el producto de las medias de Z e I. Así pues vamos haciendo los productos y nos quedaría el primer par, sería 0,69 por 15 más el siguiente par 1,61 por 40 más el siguiente par 1,95 por 62, el siguiente par 2,3 por 86 más 2,48 por 92 y el último par 2,77 por 95. Dividimos entre 6 y le restamos el producto de las medias 1,96 por 96,81 por 65. Esto nos da una suma de 885,4508 entre 6 menos el producto de las medias de 1,9681 por 65 nos da una covarianza final de 19,6489. Esto sería logaritmo de sesiones por puntos. Así pues, simplemente ya sustituyendo en la ecuación de la recta, tenemos que la ecuación de la recta de I sobre Z será la media de I, que era 65, más la covarianza que acabamos de calcular, 19,6489, entre la varianza de Z, que era 0,4635, y por Z menos la media de Z, que era 1,9681. Simplificando, llegamos a la recta menos 18,4382 más 42,3954 por Z. Y deshaciendo el cambio de variables, recordemos que Z era el logaritmo de X, llegamos a la ecuación del modelo logarítmico de I sobre X, que sería menos 18,4382 más 42,3954
54 por el logaritmo neperiano de x. Y esta es la ecuación del modelo logarítmico. Finalmente, para predecir la destreza alcanzada tras 8 sesiones de entrenamiento, simplemente hay que sustituir en este modelo x por 8, ¿no? Con lo cual tendríamos que y de 8 es igual a menos 18,4832 más 42,3954 por el logaritmo neperiano de 8. Y esto nos da una predicción de 69,7205 puntos. Y esta es la predicción. En el apartado 2 nos preguntan calcular el número de sesiones necesarias para alcanzar una destreza de 80 puntos empleando el modelo exponencial. Ahora se trata de calcular el modelo de regresión de x sobre y, ¿vale? Porque queremos predecir las sesiones necesarias. Y si utilizamos el modelo exponencial, la ecuación del modelo exponencial de x sobre y es x igual a e elevado a a más b por i. Y para transformar este modelo en un modelo lineal, simplemente tenemos que aplicar el logaritmo a ambos lados de la igualdad, con lo cual tendríamos el logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo de e elevado a a más b por i. Como el logaritmo es la inversa de la función exponencial, pues al final aquí nos quedaría a más b por i. Así pues, simplemente haciendo el cambio de variable logaritmo de x igual a z, se trataría de calcular la ecuación de la recta de regresión de z sobre y. Es decir, en el fondo se trata de hacer el mismo cambio de variable que habíamos hecho ya en el apartado anterior, ¿no? Llamando z al logaritmo de las sesiones. Por tanto, necesitamos calcular la recta de regresión de z sobre y, cuya ecuación es z igual a la media de z más la covarianza entre z y entre la varianza de y por y menos la media de y. Bien, tenemos prácticamente todo calculado, puesto que la media de z la hemos calculado en el apartado anterior, era 1,9681 logaritmo de sesiones. La media de y también la hemos calculado antes, eran 65 puntos, y la covarianza también la calculamos en el apartado anterior, 19,6489 logaritmo de sesiones por puntos. Realmente lo único que nos faltaría por calcular sería la varianza de y, así que calculamos rápidamente la varianza de y, que es la suma de los valores de y al cuadrado entre el tamaño de la muestra menos la media de y al cuadrado. Así que vamos sumando los cuadrados de la variable y, la destreza, 15 al cuadrado más 40 al cuadrado más 62 al cuadrado más 86 al cuadrado más 92 al cuadrado más 95 al cuadrado, todo dividido entre 6, menos la media de y, que era 65 puntos al cuadrado. Esto nos da una suma de 30.554 entre 6 menos 65 al cuadrado, lo que nos da una varianza de 867,3333 puntos al cuadrado. Sustituyendo en la ecuación de la recta, tenemos la media de z, que era 1,9681, más la covarianza 19,6489, dividido entre la varianza y que acabamos de calcular, 867,3333 por y menos la media de y, que eran 65. Simplificando, llegamos a la ecuación de la recta de z sobre y,
que será 0,4956 más 0,0227 por i. Finalmente, deshaciendo el cambio de variable, recordemos que z era el logaritmo de x y que esto es igual a 0,4956 más 0,0227 por i. Para despejar x aplicamos, para quitar el logaritmo, la exponencial y llegaríamos a la ecuación del modelo exponencial de x sobre y, que sería x igual a e elevado a 0,4956 más 0,0227 por i. Y esta es la ecuación del modelo exponencial de x sobre y. Finalmente, para predecir el número de sesiones necesarias para alcanzar una destreza del 80, simplemente sustituimos y por 80 en este modelo y nos quedaría que x de 80 es igual a e elevado a 0,4956 más 0,0227 por 80, y calculando con la calculadora nos quedaría 10,0534 sesiones. En el tercer apartado nos preguntan justificar razonadamente cuál de las predicciones anteriores es más fiable. Recordemos que para mirar la fiabilidad de una predicción, entre otras cosas, se utiliza el coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación, puesto que ambos nos dan una idea de lo bien que se ajusta el modelo a la nube de puntos de la muestra. Recordemos que la primera predicción, la del apartado primero, la hemos hecho con el modelo logarítmico, que en el fondo se calculaba a partir de la recta de regresión de y sobre z. Y que la segunda predicción, la del apartado segundo, la hemos hecho a partir del modelo exponencial, que se calculaba en el fondo a partir de la recta de z sobre i. Con lo cual, en el fondo, ambos modelos van a tener el mismo coeficiente de determinación, que sería r cuadrado igual a la covarianza entre z e i dividido entre el producto de las varianzas de z e i. Realmente no haría falta calcular este estadístico, puesto que en la pregunta lo único que nos dicen es cuál de las dos predicciones anteriores sería más fiable. Bastaría con decir que las dos van a ser igual de fiables, puesto que los dos modelos tienen el mismo coeficiente de determinación. Pero, puesto que tenemos ya calculados estos estadísticos, la varianza de z, 0,4635 logaritmo cuadrado de sesiones, la varianza de i, 0,867,33 puntos cuadrados, y la covarianza de z-i, podemos fácilmente calcular el coeficiente de determinación, que sería 19,6489 al cuadrado, entre el producto de las varianzas, 0,4635 por 867,3333. Y esto nos daría un coeficiente de determinación de 0,9604. Como este coeficiente está bastante cerca de 1, querría decir que las predicciones son bastante fiables. Pero ambas serían igual de fiables.